Yoga del Satya Sai. Continuaremos nuestra conversación sobre las enseñanzas del yoga que surgieron y se desenvolvieron en el territorio de la India. Posiblemente alguien, escuchando nuestras conferencias, esperaba y se preguntaba, ¿cuándo empiezan a hablar del Hatha Yoga? Pues muchas personas creen que el yoga es solo el Hatha Yoga. Actualmente hasta creen organizaciones dedicadas enteramente a este así llamado yoga y llevan a cabo festivales y competiciones deportivas de los así llamados yogis, quienes ni siquiera conocen el significado de esta palabra. Ellos a veces incluso proclaman el lema yoga sin religión, sin entender que el yoga y la religión es lo mismo. Es decir, la unión de las almas individuales con su Creador, o por lo menos el camino hacia esta unión. La palabra Hatha, o más exactamente Hatha, se traduce como sol-luna. ¿Qué significa esto? Significa que los métodos del Hatha Yoga no siempre dan los mismos resultados. Es decir, pueden producir tanto efectos positivos como negativos. El hombre que se ha dedicado totalmente al Hatha Yoga se halla en un tramo muy peligroso de su camino. El Hatha Yoga es un sistema de entrenamiento que usa, más que nada, posturas gimnásticas especiales, llamadas asanas. Esto es bueno para el cuerpo y también desarrolla la concentración. Sin embargo, durante los asanas, en el organismo suceden cambios energéticos, cuyos efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Esto dependerá de la observación por el practicante de los principios éticos
sugeridos a nosotros por Dios. этических принципов. Это касается Estos и principios питания, incluyen оно должно la práctica de la nutrición correcta, que debe ser necesariamente vegetariana, и это касается контроля y el control de propias emociones, То есть следует lo que significa que el practicante состояние сознания debe evitar los estados groseros de la conciencia состоянием утонченным. y cultivar los estados sutiles. Но ведь этому при No obstante, al enseñar y practicar el Hatha Yoga, йоге a esto casi nunca se presta atención. И это ведет к Lo que укреплению, causa el endurecimiento de la conciencia уводя y el alejamiento del practicante de la meta verdadera del yoga. в сторону. Другой опасный Otro peligro del Hatha Yoga son las sensaciones que a menudo pueden surgir en los practicantes. собственного превосходства. Por ejemplo, la sensación de su superioridad sobre los demás, que se manifiesta incluso en el pensamiento. Miren cómo yo puedo torcer mi cuerpo, y ustedes no. Ощущение También los practicantes del Hatha Yoga frecuentemente empiezan a creer que ya han logrado la perfección y tienen la sensación correspondiente. но расти Esto no solamente los detiene en su desarrollo, sino también aumenta el egocentrismo, противостоящий cualidad que no les permite de ningún modo alcanzar la meta verdadera del yoga, que es el conocimiento del Creador mediante autoperfeccionamiento como un alma o conciencia в качестве y la unión con Él. и в итоге слиянию с Творцом. Все-таки ошибки Todos имеют estos errores tienen lugar por la ignorancia filosófica, некомпетентность, tanto de los instructores как таких como de los обучающихся. estudiantes. Поэтому Por правильно consiguiente, для la decisión correcta решившихся встать para aquellos que deseen seguir el camino espiritual путь этот será dirigir sus esfuerzos primeramente al estudio de las recomendaciones de Dios, изучение того, что нам рекомендует Бог. И лишь познав es solo después de conocerlas, и aceptarlas y ponerlas en práctica, жизнь, se puede escoger sin peligro безопасно de entre unos u otros métodos del perfeccionamiento. и иные конкретные методы совершенствования. Надо также Hay понимать, que что entender también йога вовсе que a través del Hatha Yoga no podemos obtener altos logros espirituales, существенные духовные достижения. sino solo prepararnos para las etapas Она может лишь subsiguientes помочь человеку del camino. подготовиться к восхождению по духовному пути. Поэтому йога Por lo tanto, правильно el Hatha Yoga рассматривать как debe ser considerado предваряющий como una etapa preparatoria йогу, para el yoga en el sentido verdadero de esta palabra, причем вовсе con la particularidad de que esta etapa del Hatha Yoga es opcional. Es decir, no todos los buscadores espirituales tienen que cumplir. хатха-йоги значительную часть своей жизни Sumando todo esto, debemos concluir que no es razonable dedicar al Hatha Yoga mucho tiempo. Впрочем, было бы неразумно Por otra parte, tampoco sería sensato rechazar completamente algunos de sus elementos, элементов como, por ejemplo, йоги, los asanas de relajación, релаксационных
descritos también en nuestro libro Ecopsicología, о чем мы пишем, в частности, в нашей книге «Экопсихология». o algunos asanas que pueden ser Также usados соответствующие para асаны la позволяют profilaxis действовать y для curación профилактики de varios defectos de la columna и лечения vertebral. некоторых дефектов позвоночника. Ну и так, сегодня мы En el día de продолжим hoy говорить seguiremos hablando de las enseñanzas о del yoga учении que о surgieron йоге, y se desenvolvieron en la India. развивавшемся и развиваемом в Индии. Мы уже рассматривали Ya эту hemos тему examinado este tema о йоге, en otras conferencias nuestras, обучении Кришны, dedicadas al yoga de Vedanta, о Крия a las йоге, enseñanzas de Krishna, al Kriya Yoga, creada por Babaji, о кундалини, al Kundalini Yoga о лая y йоге. Laya Yoga. Причем Cabe обращаю внимание, destacar que, что si все consideramos sus рассматриваемые componentes energéticos, в этих todos беседах los tipos del yoga que варианты hemos examinado pertenecen al относятся escalón del именно Buddhi в Yoga. психоэнергетической составляющей к ступени будхи йоги. Все они Estos llevan a los practicantes отличаются a la друг única от друга meta лишь акцентами, y se distinguen entre а sí те или solo por el иные énfasis нюансы puesto en los diferentes matices del desarrollo. и ведут всех своих адептов к единой цели. Поэтому понятно, Por lo что tanto, совмещение al духовного combinar богатства las riquezas espirituales contenidas en cada una de estas corrientes del yoga, направлений podemos obtener un mejor дает resultado наиболее en nuestro эффект avance. в продвижении практикующих. Но, кстати, A все propósito, понятные ¿cuál es la diferencia entre las etapas o grandes escalones del с yoga одной стороны, y, это por otro понятно lado, las corrientes такими ступенями, o tradiciones del yoga? и с другой стороны, направлениями или традициями йоги. Существуют En el camino espiritual existen tres etapas principales del desarrollo psicoenergético. психоэнергетического направления духовного пути. Это Son el хатха-йога, Hatha Yoga, una etapa preparatoria no necesaria para todos. затем раджа-йога, Luego Raja Yoga, una etapa то есть donde этап el проведения practicante полной pone en orden las energías dentro del cuerpo y del capullo que lo rodea. окружающего его кокона. И El третий Buddhi Yoga, будхи-йога. То есть la etapa más larga que состоящая consta de muchos escalones del autodesarrollo, более конкретных ступеней a través de las этапов técnicas сознания, cada vez más complejas de la meditación. усложняющиеся медитативные приемы. Ну и также есть También исторические existen отзывы las вариантов tradiciones o variaciones del yoga освоения пути, que han surgido a lo largo de la historia мы подробно y que рассмотрим. estamos examinando en detalle en nuestras conferencias. Заглядывая Estudiando la historia antigua del desarrollo espiritual, entendemos que antes de la encarnación de Krishna entre las personas en el territorio de la India, no existía территорию una verdadera cultura espiritual не masiva. существовало именно массовой, истинной духовной культуры.
Информация, La información expuesta en los 4 не Vedas содержала самого no contenía lo más importante, внятного, que es la descripción clara e inteligible единого изначального, de la única conciencia primordial, то есть es decir, del Creador, Бога Отца, Dios el Padre, Ишвара, Ishvara. а также методы Tampoco постижения. contenía los métodos para su В conocimiento. литературе были En изложены aquella literatura antigua, estoy hablando de los 4 Vedas, мифология, fue expuesta la mitología fantástica y pagana, y también la descripción de los ritos para la adoración de los dioses, así como la información de la medicina naturista, que no tiene casi ningún valor positivo. никакой позитивной ценности. Единственной El único pensamiento filosófico esencial мыслью, era aquel que decía que el absoluto знание entero о том, что все debe ser percibido como un solo следует organismo воспринимать viviente, как единый живой организм, с которым y que nosotros, almas individuales, эволюционирующим debemos buscar la unión con este organismo. следует искать слияние. На этой основе сформировалась A base de este традиция, pensamiento учившая se formó la tradición filosófica Однако llamada веданте Vedanta. отсутствовали четко Sin embargo, определенные знания allí о no había el conocimiento exacto sobre Ishvara где o el Creador, как ni sobre dónde найти. y cómo uno debe buscarlo. Этот Esta недостаток falta знаний fue enmendada posteriormente аватаром por el avatar Krishna. именно Fue el представитель representante del Creador, Krishna, quien contó a las personas sobre Ishvara, нашей божественной la esencia divina de todo lo existente. всего сущего об Ишваре. И Кришна же указал Krishna основу también indicó методологии que la base metodológica познания para el conocimiento de Ishvara es el amor, devoción hacia Él, преданность llamado по ulteriormente отношению к нему, Bhakti Yoga. названную Бхакти-йогой. Людям свойственно Es habitual para las personas советует olvidar aquello que Dios les aconseja. на земле всегда. Esto siempre ha sucedido en la tierra. При обучении Кришны Más tarde, Chaitanya intentó hacer que las personas se acuerden de las enseñanzas de Krishna. он провозгласил Él proclamó прославление que el método principal de autorrealización espiritual es развития в себе glorificar a Krishna y desarrollar en uno mismo las emociones de amor hacia Él ко всем y también hacia todos los seres. главным методом духовной самореализации. Но и это оставило No obstante, incluso esto dejó pocas huellas en la historia del hinduismo. поклонение сказано Resultó que la forma religiosa más cómoda para las masas humanas es rendir culto a Ganesha y a otros personajes folclóricos, это казалось mendigando de ellos los bienes terrenales. более удобной религиозной формой. Ведь уповая Y no es на extraño, обряды, porque es mucho más fácil tener la esperanza en los rituales, мистическую, en su supuesto poder secreto, имеющую en lugar de hacer los esfuerzos espirituales para la autotransformación. усилий по изменению себя.
Хотя ведь Sin embargo, их усилий ожидает son estos esfuerzos los que Dios espera de nosotros. следующим эпохальным Otros событием eventos grandiosos en la historia del hinduismo были воплощения son las encarnaciones de Gautama Buddha и y de Babaji. научения Pero Гаутамы las Будды enseñanzas de Gautama Buddha в Индии no se arraigaron en la в India, конкуренции со все porque no pudieron soportar la competencia благодаря con la variedad de creencias folclóricas, cómodas para la gente, вариантами cómodos gracias a su primitivismo, обрядовыми. y con las formas rituales de la religión. И это И учение así, оказалось estas enseñanzas за пределы Индии. fueron desplazadas de la India. Что же касается En cuanto al gran maestro divino del yoga, йоги el avatar Babaji, Аватара Бабаджи, conocemos sus dos encarnaciones. его воплощение. Первая из них La primera encarnación fue descrita principalmente en las obras de Yogananda, publicadas al principio del siglo XX, y la segunda encarnación tuvo lugar hace poco tiempo, casi al final del siglo XX. Во время первой Durante su primera encarnación, Babaji demostró la facultad divina para controlar la materia densa. способности к управлению твердой материей. А от En su второго segunda encarnación, упомянутых воплощений Él nos dejó las enseñanzas divinas lacónicas, божественное descritas de manera literaria por algunos de sus discípulos e incluso por nosotros. я Me refiero a nuestros libros Dios habla, Manual de la Religión учебник y obras clásicas de la filosofía espiritual y la actualidad. не следует Sin думать, embargo, однако, что no debemos божественные pensar учителя, que los maestros divinos, Творца, los representantes del Creador, помогают воплощению ayudan a las personas encarnadas solo durante sus encarnaciones grandiosas. Нет, они No, пытаются lo tratan de hacer siempre. и Кришна, Krishna, Чайтанья, Chaitanya, Gautama Buddha, Babaji, sus discípulos que lograron la divinidad божественность y muchos otros maestros и divinos другие, están constantemente con las personas encarnadas. но проблема Pero el problema es que podemos percibirlos directamente учителя siempre y cuando ya hayamos transitado una gran parte del camino de autodesarrollo. нам надо уже именно освоить значительную часть пути самосовершенствования. No Такое obstante, бывает с людьми несчастными. pocos son las personas que lo han Поэтому-то hecho. им и приходится Por lo воплощаться tanto, вновь и вновь los maestros divinos ради того, чтобы стать tienen que более encarnarse una воспринимаемыми. y otra vez para que podamos percibirlos И fácilmente. при этом они Al hacerlo, принимают на себя в том ellos числе inevitablemente se exponen a los sufrimientos terrenales. сейчас эту роль взял на Recientemente, себя este papel lo ha asumido el avatar de nuestros guías, Саид Satya Баба. Sai Baba. И он вновь Él de nuevo recuerda a las personas las enseñanzas de Dios, выражая expresándolos con palabras algo distintas, adaptados a la actualidad. для современности. Каков ¿Cómo es Satya Sai? Сатья Сай?
У его тела Su cuerpo, средний рост, vestido casi siempre de la ropa anaranjada de monje, как и у всех индусов. es de mediana estatura, Кожа, оранжевая, con la piel morena, монашеское одеяние. como la de todos los indios. Характерной Un rasgo чертой particular есть, de su apariencia es un gorro grandioso de cabello espeso, oscuro y rizado. но это Pero este es simplemente su cuerpo, ничтожная часть. solo una parte pequeñísima de Satya Sai. На самом же деле En realidad, él es иной. muchísimo Он más. это Es la океаническое, conciencia oceánica вселенское universal, лишь apenas conectada con el cuerpo material. его материальным телом. И En cada lugar, везде en cada parte del planeta, donde sea necesario, оно esta conciencia se manifiesta como una lengua del fuego divino, пламени. que sube hasta unos kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Las lenguas de este fuego surgen en cada lugar donde Él esté ayudando a sus discípulos. Es suficiente solo llamarlo. ¿Qué es lo que Él enseña? Él no dice que sus enseñanzas son nuevas. Son nada más que una expresión para las condiciones actuales en la tierra de las únicas enseñanzas divinas que Dios constantemente repite a través de sus enviados. En sánscrito se las llama Sanatana Dharma o ley eterna. Satya Sai dice que a pesar de tener todos los poderes imaginables del universo en la palma de su mano, Él no hará a todos felices, sin discernimiento, porque cada uno tiene su destino personal o karma, que creó con sus buenos o malos pensamientos y actos pasados. Con nuestras acciones presentes, también formamos nuestros destinos futuros. Para escapar del abismo de sufrimientos terrenales, el hombre debe vivir amando a Dios y a todos los seres y brindándoles su amor, servicio. В том числе в созидательной любви и служении к другим людям. El servicio a las personas, que consiste en ayudarles en su evolución positiva, es el servicio a Dios. Los principales enemigos del hombre que llevan a la acumulación del karma negativo son su mente mal dirigida y su esfera emocional
ingobernable, con predominación de las emociones egoístas y groseras. Estos obstáculos pueden ser superados con el fortalecimiento de la fe, con la reorientación de la mente hacia la divinidad y con la ayuda de las prácticas espirituales, que normalizan, en primer lugar, la esfera emocional y permiten aprender a controlar la mente y la conciencia. Pero la mente, como tal, no es en absoluto una enemiga del hombre. Al contrario, es un brote de sabiduría. Y hay que desarrollar la mente por todos los medios posibles, como una función creativa y analizadora de la conciencia, para limpiar el camino de los impedimentos kármicos. Hay que arrepentirse de todos los crímenes, pequeños o grandes, cometidos contra cualquier ser viviente. Con el arrepentimiento sincero, dice Satya Sai, todos los pecados pueden ser lavados. La misericordia de Dios es sensible. Si Él tiene el deseo de perdonar, nada puede impedirlo. A pesar de los errores del pasado, si el hombre tiene arrepentimiento profundo y amor a Dios, todos sus pecados se lavan y su naturaleza se purifica. Tener miedo que esto no pase es debilidad. Dios tiene la compasión infinita. Busquen su amor y recibirán el perdón. La práctica espiritual más importante es la búsqueda de las propias imperfecciones y debilidades y la realización de los esfuerzos para liberarse de estas y acercarse a la perfección. Obtener la fe es el primer paso. El siguiente paso es el amor a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a aquel a quien no hemos conocido todavía? Por eso, los maestros divinos vienen a la tierra. Lo no manifestado se revela a sí mismo en forma manifestada para las personas. Amar a Dios en su forma manifestada, individualizada, es más fácil para las personas encarnadas. Sin embargo, la gente debe entender que Satya Sai no está solo en su cuerpo, sino que está por todas partes, donde sea necesario, y que no hace falta ir a su ashram para comunicarse con él, sino que es posible hacerlo desde la propia casa. Todas las personas tienen un solo Dios, enseña Satya Sai. Por lo tanto, no debemos dividirnos por el hecho de pertenecer a una u otra creencia. Usando las diversas formas tradicionales de adoración, que todos veneren al único Dios universal. Lo que realmente distingue a las personas
no son las formas de las creencias o nacionalidades, а sino духовный los niveles de cultura espiritual. прийти к Богу Es imposible llegar a Dios sin amor perfecto, porque Él ибо mismo Он сам es el amor есть любовь, y deja entrar en Él пускает в себя solo a aquellos que son similares a Él. а El cardinal y primer principio de amor es la compasión hacia todos los seres vivientes, сам desde las plantas e insectos hasta los enviados divinos. божественных посланцев. Безобойное La питание nutrición по sin постоянному matanza, посещению es decir, лаек, vegetariana, этому же будет así como способствовать levantarse y разные acostarse формы temprano, и favorece a la purificación de la mente y de la conciencia. Второе, что должен Lo сделать segundo que un neófito en la religión debe hacer концентрации своего ума es evitar concentrar su mente на отрицательные en las cualidades negativas de otras personas. Каждый человек Cada в uno своей es потенциальной potencialmente Dios. Бог. Видите Vean a Dios en cada uno. Amen a cada uno как como la manifestación de Dios para ustedes. Yo les enseño usando las cualidades negativas y positivas de los demás. других людей. Различаются Las personas se distinguen por las características de sus egos o yo individuales. в том числе En particular, existen almas profundamente degradadas, apasionadas por hacer el mal. они могут Ellas зло pueden hacerlo incluso sin ningún interés. Такова уж Esta es природа. su naturaleza, Она как у моли. como es como de una polilla Она жрет que roe y estropea las и cosas, неважно какие. no importa cuáles Она sean, одинаково жрет un trapo тряпку и дорогой o сари. un sari costoso. Но и таким Sin же embargo, aún para tales personas, Dios encuentra el uso apropiado en la corriente universal de la evolución de la conciencia. другие люди на Viendo земле sus ejemplos, могут учиться otros тому, pueden aprender a no ser como ellas, они должны pues deben conocer el и bien добро, y el mal, они смогут, y así, оттолкнувшись от apartándose del mal, зла и добра, pueden ir por el camino del bien, совершить hacia la perfección, hacia la unión con Dios. Человек должен El знать hombre то, debe saber cómo no debe ser y también cómo debe ser. должен. Не познав Sin зло, conocer el mal, es difícil conocer познать el bien. добро. Люди зла Las также personas являются malas пользуются también son usadas por Dios para la corrección del desarrollo de los verdaderos то sadhakas есть духовных o подвижников. guerreros espirituales. En particular, Они de esta manera los sadhakas о грядущем reciben las advertencias de la posibilidad de su muerte y esto no les permite relajarse demasiado en el camino. смерть La muerte и y Dios son los dos hitos más importantes para todas las personas encarnadas. темных людей. Люди Las зла personas готовят malas себя к se аду preparan и para el infierno y para sufrir en sus próximas encarnaciones. но и Sin embargo, ellos también tienen la oportunidad de salvación. Para esto, tienen que reconsiderar su conducta y arrepentirse.
El arrepentimiento es la contrición consciente que lleva a la liberación de los vicios o defectos del alma. Acerca de la autocorrección ética, Satyasai dice lo siguiente: aquellos que buscan la dicha suprema en el atma no deben perseguir los placeres de los objetos sensuales. Así como un cuerpo sin respiración es inútil y empieza a pudrirse y oler mal, de manera semejante, la vida sin verdad es inútil y se convierte en la morada hedionda de las aflicciones y discordias. Convéncete que no hay nada mayor que la verdad. Nada más precioso, más deseado y más duradero. El Señor, quien es la verdad misma, concede su darshan, la posibilidad de contemplar a aquellos que tienen los corazones amorosos y las palabras verdaderas. Mantén la bondad inagotable hacia todos los seres. Y también la disposición para el autosacrificio. Hay que controlar los indriyas, tener un carácter firme y no tener apegos. Primero que nada, libérate de la emoción dañina de envidia que puedes sentir por el éxito de los demás. Tampoco debes desear el mal a tu prójimo. Debes estar contento cuando los demás lo están. Compadécete de aquellos que están en aflicción y deséales éxito. Este es el medio para formar en ti el amor a Dios. Los que aspiran a vivir en gozo siempre deben hacer el bien. Aquellos que adquieren posición en la sociedad y ganan fama terrenal, la gente los enaltece como héroes. Pero solo aquellos que conquistaron sus indrias son héroes verdaderos. Héroes que deben ser enaltecidos como los conquistadores del universo. La avidez produce solo la aflicción. Es mejor estar contento con lo que se tiene. La aspiración a las ganancias debe ser desarraigada. Si uno la permite existir, ésta estrangulará la misma vida. Aún estés muy dolido porque otros te tratan inmerecidamente, nunca hagas lo mismo con los demás. Arrepiéntate sinceramente de tus faltas y pecados cometidos por la ignorancia e intenta no repetirlos nuevamente. No cedas a la cobardía. No te niegues a la dicha suprema. No te infles de arrogancia cuando las personas te alaben. No te desalientes
cuando las personas te reprueban. Вместо En поиска lugar de buscar los defectos en otros, ищи busca свои tus собственные propias ошибки, faltas, избегай desarréglalas, их, libérate избавляйся de от них. estas. Найти Es хотя mejor бы одну encontrar свою una ошибку. falta tuya Это que лучше, чем encontrar найти 200 10 ajenas. сотен чужих. Не таи No guardes злобу rencor и y amargura на тех, a los кто que te указывает indican tus тебе faltas. на твои недостатки. Не No отвечай respondas на a la обиду, ofensa con la misma, указывая на indicando ошибки a los других, demás sus faltas. но Más показывай bien, им свою благодарность. muéstrales tu gratitud. Попытка Es un gran error intentar раскрыть revelar глаза a los demás другим sus на их faltas. недостатки Es — это bueno большая cuando ошибка. sabes tus faltas. Es malo cuando Хорошо, когда buscas ты las знаешь faltas свои de los недостатки. demás. Плохо, когда выискиваешь их у других. Если у тебя Si случился tienes un небольшой poco досуг, tiempo libre, не no lo проводи gastes разговор, hablando de cualquier cosa. но используй Más его bien, utilízalo размышления reflexionando sobre Dios o или ayudando a los demás. другим. Господа Solo el bhakta, понимает el que ama a Dios, Бхакта, entiende al Señor. любящий его. Бхакта Y solo el понимает Señor только entiende al bhakta. остальные Los не demás могут понять no их. pueden entenderlos. Поэтому не Por обсуждай eso, вопросы, no касающиеся discutas asuntos que se relacionan con el Señor с теми, con aquellos кто que no не son bhaktas. являются бхактами. Если твои Si tus deseos желания mundanos no se han cumplido, не ропщи no на murmures Бога. contra el amor de Нет Dios, никакой pues no hay связи ninguna между relación желанием entre tales и deseos любовью Бога. y el amor de Dios. Если твоя Si tu meditación no progresa debidamente, не унывай. no te desanimes. Когда Cuando приходят tales такие estados состояния, lleguen, busca ищи tus свои defectos. недостатки. Впрочем, все Por эти otra parte, учения toda la enseñanza вмещаются в одну ética краткую puede формулу. expresarse en una fórmula corta de Vyasa. Всем Siempre ayuda a todos. дополнить. Nunca hagas ningún daño Добрым. a nadie. Никогда Aquí никого hay que aclarar не que debemos обижай. ayudar solo en todo lo que es bueno. Еще здесь Y надо también понимать, что entender все это que todos вместе с en esta frase incluyen a Dios. A Dios причем en primer на lugar. первом месте. Еще раз Repito otra vez. Siempre всегда ayuda a todos. Nunca hagas ningún daño никогда a никого nadie. не обижай. Дальше. Sigamos. Конечная цель La каждого tarea человека final de cada в hombre познании своего es conocer su высшего yo superior, которое que es el Atman, является атманом, парам, Paramatman, творцом. creador. Но для этого No должно быть obstante, в том числе para cumplir esto hay que eliminar я, el yo inferior, проявляющее que se себя manifiesta en el в egocentrismo эгоцентризме y es creado por la mente. умом. Желания Los не deseos есть мысли. no son los pensamientos. Мысли становятся Los желаниями, pensamientos llegan a ser los deseos когда cuando они se sumergen глубоко profundamente погружаются en los objetos.
желания, Los deseos направленные dirigidos a los objetos mundanos causan placer производят y удовольствие sufrimiento. и страдания. Но если Pero желание si un направляется deseo к se Богу, dirige a Dios, то оно este дарует блаженство. causa dicha suprema. Способность правильно La habilidad de pensar разлагать correctamente через земные дела, debe ser desarrollada a través de los а затем asuntos она terrenales. может быть перерождена Pero después esta habilidad puede ser transformada en una función del Buddha o для этого conciencia. щупальца сознания. Para esto, То есть los ими tentáculos de la conciencia o должны быть indrias перенесены с объектов deben ser материального trasladados desde los objetos del mundo мира, material, даже самых лучших, incluso desde los mejores, на a la conciencia divina. божественное сознание. Мышление El такого pensamiento прогрессивно del hombre развивающегося que человека lo ha realizado во всех делах en todos los asuntos поднимается escala на a un принципиально nivel иной, superior, ибо pues él gradualmente aprende a ver los problemas terrenales земные проблемы como Dios los ve. глазами Бога. El egocentrismo de este hombre se sustituye progresivamente con el teocentrismo. Как отказаться, ¿Cómo liberarse del trabajo vicioso de la mente que impide el avance? продвижению? Очень просто. Es muy simple. Не No intenten ahogarlo. ее. Solamente piensan en Dios. Просто думайте о Боге. Природа La naturaleza de la mente es tal чем-нибудь que es necesario para ella ser absorbida en algo. Así que permítanla ser absorbida por Dios. нерегулируемую La mente descontrolada se parece a una serpiente. Ella tiene dos tendencias: no moverse recto y capturar todas las cosas que ve. Sin embargo, hay que obligarla a ir directamente a Dios, прямо dirigiéndose hacia Él. обратившись прямо к Нему. Когда у Cuando el прогрессирующего pensamiento человека del мышление hombre, que se desarrolla progresivamente, но Бог, no se realiza más por la mente, sino por el Buddha, то el Buddha se sumerge en Dios чтобы para llegar a ser Él. вот почему Por столь esto, важно es tan importante acostumbrarse обернутыми a estar de cara de la conciencia сознание hacia Dios. в сторону Бога. Есть две Hay dos главные temas темы, principales которых que hay que надо recordar помнить. siempre: Это la muerte futura y Dios. Бог. И есть две Y hay dos главные temas темы, principales que hay que о которых olvidar: надо забыть. Это el mal causado por otros y el bien hecho por usted a los demás. сделанное вами для других. Время El tiempo самый es el regalo драгоценный más дар. precioso en el mundo. Нет No lo места malgastes грубые para слова palabras и toscas недобрые y дела. malos actos. No hay que malgastar el tiempo. Время пустует. Оно Este никого no не esperará a nadie. ждать. Потраченные El бесцельный momento миг, gastado inútilmente es perdido para siempre. его уже не No вернешь. hay cómo recuperarlo. Никто не Nadie знает, sabe cuánto expira su tiempo.
рука времени La в mano любой момент del может tiempo сразить. en cualquier momento puede quitarles sus vidas. В своих действиях En вы sus должны actos, подняться до ustedes уровня deben subir al героических, nivel de las personas heroicas а не y no de слабоумных. las lánguidas. Тело надо Hay que поддерживать mantener y и cuidar el сохранять cuerpo como un как instrumento средство para для este этого. propósito. Но помните, Pero что вы не acuérdense есть de тела, que ustedes no son cuerpos. Estos а эти cuerpos тела не вы. no son ustedes. Это тело Este всего cuerpo лишь инструмент, es nada más que un оружие, instrumento, una дарованное herramienta Господом. dada por el Señor, И пусть оно y que служит ésta по назначению. sirva como es debido. О теле нужно Hay que cuidar el заботиться. cuerpo. Оно средство Este es un для medio para su развития себя, desarrollo, para su для realización de самореализации. Dios. Его нужно мыть, Hay que lavar, кормить, лечить, alimentar если y заболевает. sanarlo si se enferma, При этом нет никаких противопоказаний considerando que no hay ninguna для contradicción лечения para el uso de los medicamentos externos лекарственные и прочие y otros заболевания. tratamientos medicinales. Но еда это не средство. Pero la comida no es un medio para conseguir Еда placer. это как заправка. La comida es como abastecer un automóvil con combustible. Она необходимый Es un elemento esencial en su servicio al Señor. памятование El acordarse de la muerte смерти должно que se está aproximándose debe acelerarle но aún, отнюдь не pero de вводить ningún modo inducirle al desaliento y desesperación. наоборот. Al contrario, el proceso de ayudar a los demás, la discusión constructiva con los correligionarios y el progreso en el camino de autoperfeccionamiento deben traer gozo y felicidad. Счастье La felicidad es esencial para la realización de Dios. если человек Si el hombre счастлив, está infeliz, это не просто недостаток, eso no es solo una falta, это недостаток, eso es una de las faltas который más является одним serias. из наиболее серьезных. Это Eso es un obstáculo para la autorrealización. в большинстве случаев En la mayoría de несчастные los casos, из-за las personas están убеждений, infelices привязанностей, debido a las наслаждений. aspiraciones, apegos y placeres mundanos. Слишком много Ellas интереса к prestan demasiado interés a lo Причина многих mundano. страданий людей La состоит razón в том, de что muchos только sufrimientos de las страдания personas consiste Богу en que удается solo убедить их a través de в estos необходимости Dios обратиться puede convencerlas внутрь. de la necesidad de dirigirse hacia adentro, hacia Многомерность la profundidad своих de la estructura multidimensional de sus organismos заняться y dedicarse самоанализом. al autoanálisis. Без этого таким Sin людям esto, никогда tales не personas избавиться nunca от se страданий. liberarán de los sufrimientos. Dios está Внутри, adentro, в en la profundidad, y Él sana desde ahí. Он исцеляет оттуда. От себя отметить, что Sin embargo, уход в quiero глубину aclarar ничего общего не que имеет ir a la profundidad no tiene nada que ver con simples especulaciones o con los escarbos psicoanalíticos en el pasado. Subconsciencia es un término originalmente incorrecto, no relacionado de ninguna manera con el concepto de conciencia. Lo que se llama subconsciencia es simplemente aquello que fue olvidado por la mente, o manas en sánscrito.
Манас La mente предназначен для o manas обеспечения жизни es destinada a asegurar la vida en el mundo material. El buddhi прежде o всего conciencia нематериальным. principalmente en el mundo no material. Манас, Manas, продолжает Сатьясая, continúa должен Satyasaya, войти debe entrar en el buddhi mediante через sumersión погружение en в el сознание. corazón espiritual. Y И allí там dirigirse a la profundidad del organismo multidimensional, к слиянию hacia la unión con el yo superior. De esta manera, ум человека la mente del hombre сил Бога. se une con la sabiduría de Dios. Вы страдаете, Ustedes испытываете sufren, боль и муки, sienten только тогда, dolor когда y увидите tormentos solo cuando están lejos de la verdad. пока вам Mientras неведома ustedes no conocen la realidad del Altísimo, вы están aturdidos y oprimidos por el alboroto del mundo. но как только вы Pero en el momento погружаетесь в царство que entran profundamente en el reino de la búsqueda espiritual, становится ясным, todo se pone и claro внутри вас y el пробуждается conocimiento реальность. de la realidad despierta dentro de А до ustedes. тех пор вы будете Hasta находиться entonces среди estarán en medio del ruido absurdo de las argumentaciones, disputas y autopropaganda grandilocuente. и напыщенной саморекламы. Каждый, кто Todo стремится el que достичь aspira a alcanzar la eternidad a través del bhakti, преданной любви, que es el amor devoto a Dios, должен стараться debe обрести esforzarse следующие por качества. adquirir las siguientes cualidades. Он должен держаться Él debe подальше mantenerse lejos del ajetreo, от жестокости, crueldad y falsedad de este mundo. мира сего Estar и en la verdad, истине, veracidad, правдивости, amor любви, y tranquilidad. спокойствии. Это Este поистине es путь. verdaderamente el camino del bhakti. Те, кто хотят Los que desean la unión con Dios, те, кто хотят los que buscan el bienestar para el mundo, должны deben признать considerar como insignificantes y renunciar такие понятия, a los conceptos tales como la loa y la reprobación, положительные и отрицательные, la apreciación positiva y negativa por las personas, благополучие, la prosperidad y la adversidad. никто Nadie, incluso Dios y el avatar, не могут puede избежать evitar la критики crítica и y las обвинений. acusaciones, pero ellos no las temen. Человек Uno debe, в молитве en oración, просить pedir más y más всё oportunidades новых para возможностей servir для служения. И радоваться, y regocijarse когда их cuando las recibe. такое Tal actitud приносит trae gozo inmenso. безмерную радость. Вести жизнь Llevar una vida такой llena радостью de este gozo — это es истинное de hecho блаженство. la dicha suprema. Если об этом помнишь Si всегда, siempre te acuerdas de esto соответственно, y procedes en жизнь consecuencia, превращается в la vida se непосильное transforma служение en un servicio incesante al Señor. Господу. Понятия Las «я» concepciones и «ты» tales como tú y yo desaparecen pronto не y ni остаются siquiera даже se признаком. vislumbra indicio alguno del ego. Какой бы ни была Cualquiera красивость que речи, sea la belleza и ficticia какой de бы la palabra, высокой ни была ученая cualquiera que sea el grado científico, todo для того, esto чтобы es воплотить inútil. учение, Para plasmar la enseñanza надо en la vida real, видеть hay que ver la misma esencia y mirar dentro
de ella. внутри нее. Только тогда Solo entonces obtendrás la dicha suprema, efectivamente. служение другим людям по принципам El карма servicio a los demás, según los principios del karma yoga, по всем no критериям, solo desarrolla al hombre карма, en todos los но parámetros также y mejora su karma, в правильном sino отношении también к служению, con la actitud correcta hacia este то servicio. есть при Es decir, cuando uno se percibe como un ayudante de Dios, lleva a la unión gradual del yo individual con el yo divino. своего я с я божественным. В доме En la casa, cada miembro de la familia выполняет cumple su trabajo. для него работу. Вечером, En la когда tarde, вся cuando el trabajo está acabado, никто не nadie dice, Padre, отец, mira, yo he hecho esto y este trabajo, ты тоже. tienes que pagarme. Ведь это Esta es una familia. Поэтому Por вы не consiguiente, требуете плату uno no за pide el pago работу. por su trabajo, Вы её просто simplemente lo cumple. выполняете. Но если кто-то со стороны Pero si alguien de otra parte приходит работать viene a на вас, trabajar en su casa, то вы entonces se ponen de acuerdo sobre el pago платите соответственно. y usted paga conformemente. Тот факт, El что hecho вы de que usted платите paga кому-то, demuestra que el que vino no es de не su из casa. вашего дома. Но когда кто-то Sin становится embargo, вашим, cuando alguien se vuelve suyo, вам не нужно. no es necesario pagarle. Он работает Él с trabaja интересом, con не esmero, ожидая за свою работу sin esperar никакого ninguna recompensa por su trabajo. То же самое, Lo mismo es con Dios. когда вы знаете, Cuando что usted Бог sabe que Dios es el ser más cercano близкое и дорогое y más querido para usted, Богу, y que и что Él вы y usted одна son семья, una familia, вы не требуете usted платы. no pide pago. Тот, кто El que se consagra completamente a Dios es suyo тот мой. y Él no debe esperar ninguna recompensa. No obstante, si alguien dice, yo he dedicado al sadhana o práctica espiritual tanto tiempo y establece las relaciones comerciales con Dios, diciendo al mismo tiempo, en mi sadhana yo he hecho tanto y tanto y debo recibir esta y esta recompensa, entonces es completamente diferente. Совершенствуйте свою садхану, Practiquen su sadhana y se acercarán a Dios. тогда вам не нужно будет Entonces no говорить, será «Сегодня вы necesario хотите это decirle или que то», quieren esto o aquello, потому что вы станете porque se служить convertirán Богу. para Él en sus niños pequeños. Он придет Él и vendrá, даст вам больше. Él les dará aún más de lo que podían haber pedido. Верить в себя Entregarse a Dios означает significa посвятить consagrar a Él cada pensamiento y acto, не желая sin desear para sí этого los frutos de esto. для себя. Совершайте действия No не realicen sus ради actos его, para conseguir los frutos de estos а потому para что sí, это ваш sino долг. porque es su deber. Действие El посвящается acto Богу, es consagrado a Dios y el resultado и es cosechado por Él. пожинается им. Действия, совершаемые Los таким actos образом, без realizados желания de esta удовлетворять manera, себя в процессе sin el deseo de sus frutos,
son libres de las consecuencias negativas свободны от kármicas. кармических, неблагоприятных последствий. Поскольку эго El при ego таких действиях durante не tales actos no se и alimenta не y no стимулирует, se estimula. Por lo tanto, то оно в desaparece времени исчезает. pronto. Супружество El matrimonio и карма y el karma yoga enseñan учат a cuidar заботе al о otro другом, y a los о otros. других. Так взращивается De esta manera, crece la habilidad de cuidar al otro, так que es un atributo расширяется охват de amor. любовью. Así, abarcamos cada vez más personas con nuestro amor. Свое примитивное Y el yo «я» primitivo se pierde en ellos «мы». y se transforma en la sensación nosotros. Дальнейшее же El превращение progreso поколений subsiguiente es asegurado con las técnicas meditativas que eliminan gradualmente del yo superior todo lo через extrínseco. оставшееся наслоение. Но Сатья-сай Pero предупреждает Satya о том, Sai чтобы advierte довериться que no разным debemos учителям, confiar en показывавшим diferentes желание gurús себя solo таковыми porque ellos se раскрыть. proclamaron así. Он говорит, Él что dice que el настоящий gurú гуру real es aquel que conoce a Dios y puede llevar al hombre способен a привести Él. к нему. Таких Tales людей personas крайне son мало. muy pocas. Или же O lo que es mucho mejor es cuando Dios mismo es su gurú. также Сатья-сай También по Satya Sai indica muy precisamente que los entrenamientos meditativos no son para todos, все люди очень различны. porque todas las personas difieren significativamente, en primer lugar, por las edades de Для almas. молодых и незрелых душ Para las almas разумно jóvenes может e оказаться inmaduras, los entrenamientos далеко не meditativos все pueden люди ser оказываются dañinos. способными. Incluso no todas las personas pueden comprender qué es la meditación. Например, сноподобные Por ejemplo, ментальные las imágenes mentales, полетов на другие tales планеты, como los vuelos a otros ненужная planetas, и вредная. es una práctica errónea y perjudicial. Истинная суть каждого La verdadera человека — esencia de cada hombre es el это océano океан сознания de la Творца. conciencia del Creador. Задача человека Nuestra tarea через садхану, es, a través de sadhana, то есть путь el camino de la práctica духовного espiritual, творчества, desarrollarnos hasta la realización práctica себя y no до solo hasta la comprensión mental реализации, de esta verdad. а не только умственного принятия этой истины. На этом пути En человек este должен camino, превратиться el hombre debe transformarse de un jiva, индивидуально un alma individual apegada al cuerpo y a los objetos materiales, a través del Buddhi Yoga, через будхи en йогу chit, es decir, в чит, en una conciencia то есть purificada чистое, y refinada al nivel del Creador, утонченное до уровня idéntica al Atman, que es el yo superior del hombre. естественное атману или высшему я человека. У развивающегося Un alma поэтому que se desarrolla en este camino, с en определенного cierto момента momento, является способным obtiene la habilidad de ver en las dimensiones sutiles, al paso que los examina. проникшие Una conciencia высшие humana эоны que ha penetrado en las dimensiones superiores научаются aprende a ver a Dios, Бога. В том числе incluso como el fuego luz viviente, y interactuar взаимодействовать con с Él. ним.
С определенной стадии Desde будхи cierta йоги etapa del Buddhi Yoga, адепты могут los ощутить practicantes материальный pueden мир experimentar как el mundo material божественным, como как sobrepuesto свет a la luz de божественного la света. conciencia divina. Тогда Entonces становится легко провалиться в него, es fácil раствориться в hundirse нем, en ella, стать им. disolverse en ella y llegar a ser ella. Бхакти-йога, El Bhakti Yoga, самореализация через es любовь к decir, Богу, la autorrealización mediante el amor a Dios, es el yoga más alto, el camino más alto. от себя отмечу, что Menciono que las tareas del Bhakti Yoga Бхакти-йоги se alcanzan mediante la dominación de los escalones del camino espiritual, рассматриваемых examinados por nosotros. методик. Истинная La verdadera, potencialmente, esencia de cada hombre, каждого continúa Satyasai, es Dios. продолжается от Исаии, это Бог. Бог действительно Dios, находится de внутри hecho, тела se encuentra многомерного dentro del организма organismo multidimensional del hombre, в самой en его su misma глубине. profundidad, en las Это dimensiones не природа. espaciales más Надо sutiles. лишь научиться Es перемещать necesario в solo пространстве aprender сознания a trasladar allí la concentración de la conciencia y después sujetarse. Это и будет En полной esto самореализацией. consiste la autorrealización espiritual plena, Реализацией, la realización de Dios, полным la liberación total освобождением y definitiva de la esclavitud del mundo de ilusiones. Бога La реализация realización de Dios достигается se logra человеком a través del amor, через любовь, a través del enamoramiento de Dios, в Бога, lo que le permite a uno которая позволяет hundirse утонуть в en его su пламени, llama, en su amor его y llegar a ser uno любви, con el amado. слиться воедино с любимым. Это есть Esta es la única manera de obtener los logros espirituales más altos. No hay ninguna otra. других вариантов нет. Именно Esto es lo que Dios ha enseñado durante toda la historia de la humanidad. истории человечества. Это есть основа Esta es la base de todos los sistemas religiosos serios. но люди забывают об Pero las personas se olvidan de esto y resulta necesario recordarles de nuevo. любовь к Богу. El amor a Dios es el camino recto. Главное внимание Destaco que el tema principal de las prédicas de Satyasai Сатьясай уделяет es el именно componente ético del desarrollo de las personas. людей. Также он Él сообщает también о transmite los conocimientos generales sobre Dios, необходимости sobre la necesidad de dirigir la atención al estudio за y al материальным conocimiento de Él, изучением. en lugar de perseguir lo terrenal. Это есть Esta es la первый etapa inicial en el desarrollo espiritual de cada hombre. развитие каждого человека. Что касается Hablando del componente psicoenergético аспекта del развития desarrollo Махараджи, en el marco de Raja Yoga, то Сатьясай Satyasaya da solo indicaciones generales необходимость sobre la necesidad de mantener la pureza energética чистоты dentro de nuestros cuerpos. внутри наших тел. И в частности, он En рекомендует particular, зажигать él recomienda encender la luz dentro del chakra Anahata, внутри usando чакры
Por ejemplo, la visualización de la llama de una vela. Этот свет затем Luego, uno debe llenar con esta luz el cuerpo entero его y después podrá regalar esta luz a otras personas y criaturas. существам. Хотя такие Estas рекомендации recomendaciones son muy difíciles de cumplir sin métodos auxiliares adicionales, lo que detendrá a aquellos que no son preparados para entrar en los escalones subsiguientes del crecimiento psicoenergético. допущенными на следующей ступени психоэнергетического роста. Для успешных же, Y para los guerreros espirituales exitosos, способных capaces de ir más allá, продвигаться дальше, Сатья Сай Satya сообщает Sai знания в рамках transmite el conocimiento del Buddhi Yoga, предлагая ofreciendo las técnicas meditativas para обогатить divinizar la conciencia individual сознание y unirla con la conciencia и primordial. слияние с сознанием изначальным. В практике Durante нашего nuestro личного aprendizaje personal con Satya Sai, Саи él, en на el transcurso de muchos продолжал años, нам nos ha entregado indicaciones указания и sobre los по acontecimientos particulares событиям, que sucedían alrededor de nosotros en el mundo material и y sobre nuestro servicio, y también nos ha enseñado нас las técnicas meditativas en sus áreas de trabajo. на его рабочих площадках. А теперь я приведу Ahora несколько yo cito unos fragmentos de nuestras conversaciones personales con él. вопрос. Le Баба, preguntamos, как может querido человек Sai, научиться ¿cómo puede el hombre aprender a pensar como tú lo haces? Ответ. Él contesta, Нельзя просто es imposible coger todo lo que está en la cabeza заменить y botarlo, мною. reemplazarlo conmigo, con mi Это conciencia. чтобы биоробот En este caso, una persona se convertiría en un biorobot, en una marioneta. No, uno debe desarrollar su propio intelecto, su propia habilidad de pensar como yo. это способность Y solo мыслить entonces именно esta сознанием, habilidad de pensar con la не conciencia, манасом, но es decir, con el Buddhi y no con el manas, соединяется se с une моей. con mi sabiduría divina. Так и происходит Así, развитие. un alma se desarrolla. Вначале человек Al principio, el hombre любовью, debe convertirse en el amor и y crecer como amor. любви. Затем он Después, учится él дарить debe свою aprender любовь. a regalar su amor a mí. Так De esta manera, gradualmente, и осваивает domina la unión conmigo. со мной. Если же в человеке En еще cambio, нет si любви, una persona no tiene amor todavía, то ему ella не simplemente no tiene aquello que pueda unirse conmigo. а потом к любви Después, добавляется al amor se añade el poder. И когда ты именно все силы Y cuando me души sirves a mí con todas las fuerzas del отдаешь alma, к служению мне, comienzas a aprender la ты unión начинаешь con mi учиться слиянию omnipotencia. с моим всемогуществом. Это очень Es постепенно. un proceso gradual. Вот так De же la misma manera, progresivamente, учиться у меня uno puede и aprender el razonamiento divino. Ведь быть Existir себе en как mí мне, significa convertirse это есть en mí. сие мною.
и течение El flujo твоих мыслей должны y la этому esencia de tus pensamientos deben corresponder a esto. широко Les propongo dominar el estado мыслить cuando los легко, pensamientos свободно, fluyen плавно, fácil, спокойно, libre y tranquilamente глубины y se manifiestan en el plano material desde la profundidad. И тогда можно охватывать сознанием Entonces pueden abrazar como conciencias реки, no озера, solamente los bosques, campos, ríos y lagos con и sus страны, habitantes, континенты, sino también los países, continentes, naciones y comunidades de ощущая personas, одновременно их всех вместе, и каждого experimentándoles simultáneamente a todos ellos Да, y a надо cada учиться у uno. меня Sí, hay que aprender de mí, и aprender a amar, pensar y actuar. низшее я нужно Hay именно que reemplazar el yo inferior высшим я, con el yo своим superior, истинным, con божественным tu я, yo divino, которое verdadero, единосущно с idéntico al yo Вселенским. de Dios universal. Причем это на самом деле не Pero aún así no se termina каждый, el кто camino. стал со мной, Cada uno que se unió conmigo sigue desarrollándose en mí, развиваться уже во мне, ampliando y mejorando su servicio. растя и Servicio совершенствуя para la evolución de las conciencias en el universo. движение эволюции сознаний во Вселенной. Те из нас, кто приходит на Землю, Aquellos de los maestros divinos que se encarnan en la tierra но не тем, no se что distinguen создали entre волнение sí или наоборот por su менее superioridad o importancia. Отличие в том, No, что от las подобных diferencias рассказов consisten en que только algunos поднявшимся son на similares a unas plantas поверхность pequeñas бесконечного que recién han subido a la superficie из океана Творца. desde el fundamento infinito, Другие же desde el подобны océano del Creador. великим древам, Otros, en cambio, son como unos árboles grandes y fuertes que ya han crecido и все же durante как mucho бы ни tiempo. был велик каждый, Sin embargo, por más grande que sea la conciencia de cada maestro, он él всего лишь es маленькая simplemente частица una partícula pequeñísima цельного, del gran y único océano цельного primordial. океана. Любовь многогранна. Ты можешь El amor познать разные es её polifacético. аспекты. Puedes conocer sus diferentes aspectos: el amor amistad, el amor solicitud, el amor ternura, Уважение el amor respeto y veneración. благоговение. Y ahora, une А теперь todo esto. соедини все это вместе. Также следуй за También мной, observa, за каждым моим observa движением, cada uno de mis за movimientos, каждым шорохом cada мысли. susurro de mi pensamiento. Yo Я les guío направляю тебя a todos и ustedes, всех вас, e в incluso том числе через lo hago действия mediante разных las заклинаний. acciones de algunos canallas. Вдумайся. Piensa cuál es su propósito. Ответ La прост и respuesta очевиден. es simple y Без остатка evidente: стать мной. llegar a ser Dios Стать totalmente. мной, быть мной. Llegar a ser Dios, ser Dios, Что может быть que puede превыше ser этого? superior a esto. В моем бытии En mí está всё todo lo что supremo, наивысшее con lo que puede soñar el hombre. может только мечтать человек.
объясняйте это, Explíquenlo a las personas. раскрывайте Revelen перед ними para эту ellos цель esta meta во всем en ее su resplandeciente grandeza. величии. Пусть каждый Que поймет, cada что uno Бог entienda не хозяин, que Dios no es un amo usurpador. но в Por lo нем contrario, en él наивысшее está la libertad más alta, каждого, о которой большинство libertad людей que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar todavía. Сначала человек, посвятивший свою Al жизнь principio, мне, el hombre должен que dedicó познать, su vida a mí каково это debe conocer cómo es ser Dios. Затем он должен принять Después, безусловное él debe решение tomar la пожертвовать decisión той definitiva жизнью, de которую sacrificar он la до vida этого. que llevaba antes para Ради poder того, чтобы alcanzar la прожить vida жизнь en mí во мне en toda su plenitud. в полноте. Такому A tal искренне buscador стремящему que lo anhela sinceramente, yo le ayudo. постепенно он должен Gradualmente, отбрасывать свой старый Él образ debe жизни abandonar su и viejo estilo преобразовывать de свою vida жизнь к той, y transformarla которую en раскрываю aquella vida я. que yo revelo ante Когда у Él. него не остается ничего, Cuando Él ya no tiene ninguna aspiración del yo inferior а если y solo я, Dios está, тогда он entonces воистину en verdad se convierte en una parte часть de mí. меня. Бог не может подарить Dios no puede entregarse a aquel quien no se desvive por Él con el alma entera. в каждом из стремящихся к En познанию cada меня uno que должна aspira al возгореться conocimiento de великая mí устремленность ко мне, debe encenderse la gran в океан моей pasión любви. por mí, el gran deseo de llegar al océano de mi amor. Я хочу от людей Esto вовсе es lo que не quiero, вялотекущего y no que памяти las времени, personas simplemente tengan una memoria lánguida de Dios. Медитация приносит истинные La плоды meditación тогда, когда da los любовь frutos verdaderos разгорается так, что siempre между y тобой cuando мною el amor se encienda de tal manera не que entre tú существует y уже Dios преград. ya no haya más barreras. И тогда Y уже не entonces существует ya no existe tu твоей separación. отдельности. Истинное El verdadero богопознание conocimiento начинается de тогда, Dios когда пламень твоего сердца empieza cuando la llama de tu частицей corazón божественного se огня. convierte en la parte del fuego divino. Только тогда ты становишься Siempre y огнем cuando любви. tú te conviertes en el fuego de amor, podrás Тогда ты conocer можешь la познать esencia главную de ti mismo, суть себя, que es Dios en el aspecto del которая Creador. и есть Бог в аспекте Творца. Наш вопрос. Nosotros preguntamos, Как можно успешнее ¿cómo возжигать podemos огонь encender más exitosamente este amor en las Огонь personas? возжигается от огня. El fuego se enciende del fuego. Моя горящая любовь, прикасаясь к сердцам Mi amor воплощенных, ardiente, tocando los corazones de los encarnados, enciende las almas. нужно подводить людей к тому Hay que порогу, llevar a las где personas каждый al umbral donde cada uno puede tocarme и каждый пусть y que остается allí здесь, cada uno se quede conmigo a solas.
Если душа, прикоснувшаяся Si un ко alma, мне, habiéndome tocado, продолжает светить и sigue brillando para los demás, esto es una verdadera ignición. истинное горение. Обитель моя Mi morada лишь для es немногих. para unos pocos, Она для es тех, para кем aquellos я ante quienes преклоняюсь. yo me inclino, Для тех, кто не ради себя, para а ради aquellos меня quienes sacrifican sus vidas кладут para mí. свои жизни. Вот главный Es el criterio principal. Я всегда Yo среди siempre вас. Мою estoy любовь en может medio de каждый ustedes. ощущать повсюду. Cada uno puede sentir mi amor por Пусть todas каждый partes. здесь и сейчас ощутит Que cada uno динамику experimente aquí y ahora эволюции сознания. cómo fluye la corriente de la evolución de las Это conciencias. подобно тому, как одни частицы воды Es similar al caso cuando en un pantano unas partículas de agua se и в то же pudren, время в некоторых mientras стремлениях que другие otras, частицы воды, en algunos дополняя raviones, друг друга, avanzan стремятся hacia adelante. светом Con моим mi luz наполняйте. llenen las almas, con el fin de Чтобы que они ellos воскресли resuciten para la vida en el amor. Я излучаю Yo брахманический irradio la luz brahmánica a través de sus mojadobles átmicos. Они, Estos son como unos conductores de luz. слои абсолюта, Los estratos del absoluto son sus vestidos под ними. y ustedes viven debajo de estos. Всегда осознавайте свои новые Siempre атомические тела, perciban sus nuevos cuerpos átmicos полный рост. en toda su estatura. Ими Hay que aprender нужно a научиться vivir жить, en esto. и по мере этого Entonces, al paso тело que lo vayan физическое realizando, оживляется, el cuerpo físico será divino а также y происходит también перенос tendrá руководящего lugar центра el traslado del centro dirigente del alma al Paramatman, al yo de Dios. Возможно, полная Uno свобода от puede тела, liberarse del cuerpo когда cuando la он отделено от conciencia se сознания separa de через éste смерть. a través de la muerte. Но, возможно, Sin и embargo, иная свобода se от puede тела lograr также el полная, mismo resultado sin la и без muerte. его смерти. Именно для Para этого hacerlo, нужна hay que saturar el cuerpo con la conciencia del Creador. Творца. Люди, Las которые personas научились быть que aprendieron a convertirse en el océano y они permanecen живут en este соединенными estado, с бесконечностью viven себя. conectadas con la infinidad de mí. Ради завершения Para culminar полного el переноса proceso del самоощущения traslado de la autosensación al Creador, необходимо se не только necesita no solamente la pureza полная ética преданность, y fidelidad absoluta, но sino необходимо que es necesario transformar las energías del cuerpo довести до de tal manera que sean iguales al estado del Creador. Además, hay que aprender a vivir en el estado de no yo, porque el Creador es opuesto al yo individual. рецепрокален индивидуальному «я». Итак, пусть все твои Así мечты и помыслы que todos tus sueños станут y моими. designios se hagan míos, Пусть все твои que устремления todas tus aspiraciones se hagan станут mías, моими.
Пусть все твои que решения todas tus decisiones se hagan станут моими. mías, que Пусть вся todo tu твоя amor любовь se haga mío, станет моей любовью. Пусть все que твои todas tus действия acciones se hagan станут mías, моими. que Пусть все todos твои tus желания deseos se hagan míos, станут моими желаниями. Пусть вся que твоя toda жизнь tu vida станет моей. se haga mía. Autor y director de la película Vladimir Antonov. Traducción y locución al español realizadas por Anton Teplый.